Vivimos en un mundo que nos grita desde que abrimos los ojos. Notificaciones, opiniones, exigencias. Todo nos empuja a hablar, a reaccionar, a mostrar. Pero en medio de ese ruido constante, ¿quién se atreve a callar? ¿Quién se atreve a disfrutar sin contarle al mundo que lo está haciendo? Si estás aquí, probablemente intuyes que hay algo más profundo que ese ruido. Algo más tuyo, más sereno. Si sientes que la calma no es ausencia, sino presencia, este video es para ti. Suscríbete al canal y empieza a construir, desde hoy, un refugio interior que nadie te pueda quitar. Imagina una vida donde no necesitas explicarte todo el tiempo, donde no tienes que competir para sentirte suficiente. Una vida que no se mide en aplausos, sino en momentos que se saborean en silencio. Porque el verdadero disfrute no siempre se grita, a veces simplemente se respira. Hoy quiero leerte. Comenta abajo la frase "Mi silencio es mi libertad" si sientes que ya estás listo para vivir sin el permiso de nadie. Primera lección. No necesitas más para disfrutar, solo necesitas menos. Desde pequeños nos enseñaron a asociar el disfrute con la acumulación. Cuantos más juguetes tenías, más feliz eras. Cuantos más amigos, más valías. Y con el tiempo, esos juguetes se volvieron autos, lujos, metas profesionales. Nunca nos dijeron que ese modelo de disfrute tenía un problema silencioso. Es insaciable. Siempre quiere más. Siempre quiere algo diferente. Si estás bien, debes estar mejor. Si eres feliz, debes demostrarlo. Si disfrutas, debes publicarlo. La consecuencia es brutal. Se nos va la vida persiguiendo experiencias pero sin habitarlas, porque estamos tan ocupados buscándolas que no las sentimos, no las vivimos, solo las corremos. Los estoicos detectaron esta trampa antes de que tuviera nombre. Vivían en un mundo convulsionado, guerras, hambre, traiciones, esclavitud, y aún así hablaban de serenidad, de plenitud. ¿Cómo era posible? Porque entendieron algo esencial. El disfrute verdadero no depende de lo que tienes, sino de cómo te relacionas con lo que tienes, y más aún, con lo que no tienes. Un hombre puede tenerlo todo y sentirse vacío, y otro puede poseer muy poco y experimentar alegría. ¿Cuál es la diferencia? El primero necesita, el segundo no. El primero es esclavo de sus expectativas. El segundo es libre dentro de su propio corazón. Séneca escribió en una carta a Lucilio: "No es el hombre que tiene poco el pobre, sino el que desea más". No hay que leer esta frase como una postal de autoayuda. Hay que leerla como un diagnóstico despiadado. El deseo desbordado no es solo una fuente de ansiedad. También es un enemigo del gozo, porque si siempre deseas más, lo que tienes ahora no basta. No es suficiente. Se vuelve invisible, y eso te convierte en un eterno insatisfecho. El estoico hace lo contrario. Entrena su mente para reducir lo que necesita, no porque el mundo sea malo, sino porque la dependencia constante al placer externo te encierra en una celda invisible. Epicteto lo decía con crudeza: si quieres ser invulnerable, no pongas tu felicidad en cosas que no dependen de ti. Y muchas veces, esas cosas son precisamente las que creemos que nos harán disfrutar. Pero ¿qué pasa cuando el placer viene con cadenas? Cuando tu alegría depende de si otros te miran, te aprueban o te reconocen, entonces no hay disfrute, solo ansiedad maquillada de euforia. El estoico no rechaza el placer, lo acepta cuando viene, pero no lo necesita para estar en paz. Esa es la diferencia. El hedonista exige, el estoico agradece. El primero exige circunstancias perfectas para ser feliz. El segundo convierte cualquier circunstancia en una oportunidad de dicha silenciosa. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, insistía en que uno debía practicar la austeridad no por castigo, sino como entrenamiento. Dormir sobre el suelo, comer pan seco, vestir sin adornos. Porque si aprendes a vivir con poco, entonces puedes disfrutar todo. Nada te esclaviza. Y ahí ocurre algo hermoso. Cuando no necesitas más, lo que tienes empieza a brillar. El sabor de un alimento sencillo, la sombra de un árbol, el silencio de una tarde sin compromisos.
placeres tan antiguos como el ser humano que hoy olvidamos por estar ocupados corriendo detrás de promesas que se evaporan. Esta lección es incómoda porque nos enfrenta con nuestra avidez, porque muestra que no nos falta tanto como creemos, sino que nos sobra deseo. El secreto no está en añadir, sino en soltar, en limpiar la mirada, en simplificar los placeres. No necesitas más para disfrutar, necesitas menos distracciones, menos necesidad de validación, menos urgencia de demostrar. Cuando dejas de quererlo todo, empiezas a saborear lo que de verdad importa. Y eso, en una sociedad saturada de ruido, es una revolución silenciosa. Segunda lección. Lo que te perturba no es el mundo, es tu interpretación. La mayoría de nosotros vivimos convencidos de que nuestras emociones son respuestas inevitables a lo que ocurre. Si alguien nos humilla, nos enojamos. Si algo sale mal, nos frustramos. Si perdemos algo, sufrimos. Todo parece lógico, hasta que empiezas a mirar más de cerca. Entonces, descubres una grieta en esa lógica. Dos personas pasan por la misma situación y reaccionan distinto. Una se hunde, otra crece, una llora, otra agradece. ¿Cómo es posible? Porque los hechos no tienen un significado fijo, somos nosotros los que le damos ese significado. Y muchas veces, ese significado se convierte en nuestra prisión. Epicteto lo dijo con una claridad que debería enseñarse en cada escuela del mundo. Las cosas no nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Con una sola frase desarma siglos de victimismo emocional, porque no está diciendo que el dolor no exista, está diciendo que el sufrimiento no siempre es obligatorio. El dolor llega, claro, la pérdida duele, el rechazo golpea, pero lo que ocurre después de ese primer impacto ya no depende del mundo, depende de lo que pensamos sobre eso. Y aquí está la llave estoica. Si controlas tu interpretación, puedes controlar tu experiencia. Esto no es insensibilidad, es dominio. Es la capacidad de sostener la calma cuando todo grita. La capacidad de elegir cómo responder, porque una cosa es lo que ocurre y otra muy distinta es lo que haces con eso dentro de ti. Los estoicos no eran fríos, eran sabios. Entendían que si dejaban que sus emociones los arrastraran, perderían el único poder real que tienen, el gobierno sobre su alma. Por eso Epicteto enseñaba a sus discípulos a poner distancia entre el estímulo y la reacción, a interrumpir el impulso, a preguntarse, ¿esto que estoy sintiendo nace de lo que ocurrió o de lo que yo pienso que ocurrió? Marco Aurelio, emperador de Roma y alumno silencioso del estoicismo, lo resumió con una calma desgarradora. Si te duele algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio al respecto, y tienes el poder de revocar ese juicio. Esta frase no invita al autoengaño. No te pide que niegues lo que sientes, te pide que mires con claridad lo que crees, porque muchas veces no estás sufriendo por la realidad, sino por la historia que te contaste sobre esa realidad. Y cuando cambias la historia, el sufrimiento se disuelve. Tal vez no del todo, tal vez no de inmediato, pero deja de tener el control. El silencio que permite el disfrute no es solo el de fuera, sino el de dentro. Y ese silencio nace cuando logras mirar sin reaccionar. Cuando puedes estar presente sin que todo lo que ocurre te sacuda, porque entiendes que lo externo es solo eso, externo. Pero tu mente, tu alma, tu juicio, eso sí es tuyo, y nadie puede arrebatártelo sin tu consentimiento. Los estoicos lo sabían. Por eso insistían en fortalecer el interior, en templar el carácter, en entrenar la mirada, no para escapar del mundo, sino para poder habitarlo sin perderte. Vivir con disfrute no es tener una vida perfecta, es tener una mente que no necesita que todo sea perfecto para estar en paz. Es comprender que cada emoción exagerada nace de una interpretación desordenada, y que cuando corriges esa interpretación, recuperas tu poder. Ese poder sereno, silencioso, casi invisible, que es la verdadera marca de un espíritu libre. Tercera lección.
El silencio no es vacío, es presencia. Vivimos rodeados de voces, la de los demás, la de las redes, la de nuestros miedos, la de nuestros propios pensamientos que no paran nunca. En medio de ese murmullo constante, el silencio parece una amenaza. Nos incomoda, nos pone frente a frente con nosotros mismos. Por eso lo evitamos. Encendemos música, abrimos aplicaciones, nos ocupamos en mil tareas. Pero los estoicos veían el silencio de otra forma, no como una ausencia incómoda, sino como un espacio sagrado, un lugar interior donde no hay máscaras, ni defensas ni justificaciones, solo tú y lo que realmente eres. Marco Aurelio, que tenía a su disposición todos los placeres del imperio, buscaba ese silencio todos los días. En su diario escribió: «Repliega hacia ti mismo. La razón que allí habita basta para darte calma». No hablaba de aislamiento, sino de presencia, de una forma de estar tan entera, tan quieta, que nada la quiebra. Porque si logras estar contigo sin necesidad de distracción, entonces nada afuera tiene poder sobre ti. Y eso no significa que no disfrutes lo externo. Significa que no lo necesitas para estar en paz. Es un gozo que no depende de condiciones. Es disfrute sin espectáculo, alegría sin ruido. El silencio del que hablaban los estoicos no es pasividad, es profundidad. Es una mente tan enfocada que no se pierde en lo trivial. Es una atención tan afinada que saborea el instante como si fuera único. Cuando estás verdaderamente presente, descubres que lo pequeño contiene lo inmenso. El roce del viento en la piel, la textura del agua al beberla, el calor del sol en la cara. No hay que irse lejos para encontrar placer. Hay que estar aquí. Y para eso hay que callar por dentro, apagar la maquinaria mental que interpreta, etiqueta, exige. Solo entonces se abre un espacio donde el disfrute ocurre sin esfuerzo. Séneca decía: «El mayor impedimento para vivir es la espera del mañana y la pérdida del hoy». Y tenía razón. Pensamos que el gozo vendrá después, cuando logremos algo, cuando nos den algo, cuando cambie algo. Pero la vida solo ocurre ahora, y solo se deja disfrutar cuando se habita, sin apuro. El silencio nos reconecta con ese ahora, nos devuelve al único tiempo real, y allí, en ese instante, todo se vuelve suficiente. No perfecto, no grandioso, suficiente. Y esa suficiencia tiene un sabor que ninguna euforia puede imitar. Musonio Rufo enseñaba a sus discípulos a comer en silencio, a caminar sin hablar, a observar sin comentar. No porque despreciara la conversación, sino porque entendía que hay un tipo de conexión que solo se logra cuando se apagan las palabras. En ese silencio, el alma se aquieta, la mente deja de perseguir, y el cuerpo aprende a simplemente ser. No hay mejor placer que ese, existir sin necesidad de explicarse, habitarse sin ruido, escuchar sin prisa, disfrutar sin demostrar. El silencio no es una falta, es una presencia que pocos conocen, es una riqueza que no necesita testigos, y cuando lo descubres, entiendes por qué los estoicos lo protegían como un tesoro, porque allí, en ese silencio profundo, la vida no solo ocurre, se siente. Cuarta lección. Retirarte a tiempo es una forma de poder. Muchos creen que para vivir intensamente hay que estar siempre en medio de todo, de las conversaciones, de las redes, de los debates, de las oportunidades. Como si estar ausente significara estar perdiéndose algo, como si decir que no fuera una debilidad, una renuncia, una falta de carácter. Pero los estoicos tenían una visión completamente opuesta. Para ellos, saber retirarse a tiempo no era una muestra de debilidad, sino de sabiduría, de poder. Porque quien no puede decir basta, termina siendo arrastrado por todo. Y cuando todo te arrastra, pierdes el centro, pierdes tu voz, te conviertes en ruido. Séneca escribió en una de sus primeras cartas a Lucilio: «Nada nos aparta más de la serenidad que estar en todos lados, menos en nosotros mismos». Esa frase corta puede parecer simple, pero encierra una verdad feroz. No puedes vivir bien si no sabes estar contigo.
Y no puedes estar contigo si nunca te apartas del bullicio. No se trata de odiar a los demás, ni de rechazar la vida social. Se trata de reconocer cuando una situación, una compañía o una conversación te saca de ti, y tener el coraje de irte, no como huida, sino como regreso. Epicteto aconsejaba no asistir a banquetes donde no pudieras mantener tu carácter. ¿Qué quería decir con eso? Que si una situación te obliga a ser alguien que no eres, no vale la pena. Hoy eso se traduce en otros términos. Redes donde no te sientes auténtico, reuniones donde finges entusiasmo, compromisos donde callas para encajar. El estoico no busca la soledad, pero tampoco le teme. La elige cuando es necesaria, porque entiende que hay algo más valioso que la aprobación de los otros, la coherencia con uno mismo. Marco Aurelio lo tenía claro. En su libro cuarto de Meditaciones escribe: busca a menudo este retiro, el de tu propia mente, y aclara que no hace falta escapar del mundo para hallar tranquilidad. Basta con retirarse interiormente, pero a veces para lograr eso hay que hacerlo también exteriormente. Hay que soltar la obligación de estar siempre disponible, visible, presente en todo. Hay una libertad inmensa en desaparecer un rato, en no explicar, en no justificar, en no tener que estar para todos todo el tiempo. Musonio Rufo enseñaba que la sabiduría necesita espacio para crecer, y ese espacio se conquista. No aparece solo, hay que defenderlo. Por eso el estoico moderno, en medio de agendas llenas y notificaciones sin fin, aprende a cortar, a decir ahora no, a apagar el teléfono, a caminar sin destino, a sentarse sin hablar, porque entiende que cada vez que no se retira a tiempo, algo dentro de él se gasta, y no hay disfrute posible cuando uno está agotado de fingir presencia en todas partes, menos en uno mismo. Retirarte no es desaparecer del mundo, es volver a ti. Es recordar que no todo requiere tu opinión, tu asistencia, tu energía. Es reconocer que el alma también necesita silencio para respirar, y ese silencio no llega por azar. Llega cuando eliges el momento exacto para hacerte a un lado, para observar sin participar, para escuchar sin responder, para estar sin tener que ser. Porque cuando puedes hacer eso sin culpa, sin miedo, sin ansiedad, entonces sí, estás libre, y en esa libertad discreta madura un gozo que nadie te puede arrebatar. Quinta lección. El carácter firme es más placentero que la emoción intensa. Vivimos en una época adicta a lo extremo. Buscamos la euforia, el drama, la exaltación. Queremos sentir mucho, todo el tiempo. Creemos que cuanto más fuerte es la emoción, más vivos estamos. Pero ese camino tiene un costo alto. Lo que sube rápido cae igual de rápido. Nos acostumbramos a necesitar picos constantes de intensidad, y cuando no llegan, sentimos que algo nos falta. Pero lo que en realidad nos falta no es emoción, es solidez, una base, un eje. Y eso es precisamente lo que los estoicos cultivaban: carácter, no como rigidez, sino como fuerza interna, como la capacidad de sostenerse, pase lo que pase. Epicteto decía: no te dejes arrastrar por la impresión de que algo te daña. En el momento en que lo sientas, dite a ti mismo: solo es una impresión, no una verdad. Esta práctica puede parecer dura al principio, pero es profundamente liberadora, porque cuando reaccionas menos, sufres menos, y cuando sufres menos, puedes disfrutar más. No el disfrute frenético que se agota, sino el disfrute sereno que permanece. Los estoicos no buscaban apagarse, sino templarse. Ser como el acero, flexible pero firme, sensible pero centrado. Marco Aurelio hablaba constantemente de mantener el ánimo ecuánime ante lo que ocurre, no como indiferencia, sino como arte de vivir. Sé como la roca contra la que las olas rompen, pero que permanece firme mientras la espuma del agua se dispersa a su alrededor. Esa imagen no se olvida, porque describe a la perfección lo que muchos de nosotros anhelamos sin saberlo: estabilidad. No la estabilidad aburrida, sino la que permite estar en paz, incluso cuando todo alrededor se mueve.
Ese tipo de vida, aunque menos vistosa, es más rica, porque no estás condicionado por la marea emocional del momento. La verdadera fuerza no se demuestra cuando todo va bien, se demuestra cuando, aún frente al dolor, uno sigue siendo justo. Cuando, incluso bajo presión, uno sigue siendo digno. Para los estoicos, el gozo profundo nace precisamente ahí, en la conciencia tranquila de haber actuado conforme a tu naturaleza, a tu razón, a tu verdad. Y esa tranquilidad, esa firmeza interior, es más dulce que cualquier euforia, porque no depende de lo externo, viene desde adentro. Es una alegría más sutil, pero más duradera. Musonio Rufo lo enseñaba con una claridad brutal. El objetivo no es vivir como quien huye del sufrimiento, sino como quien camina con firmeza a pesar de él. Porque quien teme el dolor termina siendo esclavo del placer. Pero quien acepta el dolor como parte de la vida, disfruta más intensamente de cada respiro de calma. No porque lo idealice, sino porque lo valora, porque sabe cuánto costó alcanzarlo. Una vida centrada en el carácter es menos espectacular, pero más libre. No tiene fuegos artificiales constantes, pero tiene luz. Una luz que no se apaga con la tormenta. El estoico moderno entiende que no todo lo que se siente intenso es bueno, ni todo lo que es tranquilo es aburrido. Hay un placer silencioso en la estabilidad, en poder decir, estoy bien, no porque el mundo esté bien, sino porque yo sé quién soy. Esa seguridad no se compra, se entrena, y es el disfrute más profundo que existe, porque no depende de nada y lo abarca todo. Sexta lección. La disciplina diaria es la forma más silenciosa de amor propio. Hay una idea equivocada, muy popular, que dice que disfrutar es hacer solo lo que te provoca, que el gozo está en romper reglas, en improvisar, en huir de la rutina. Pero ese tipo de disfrute suele ser como un relámpago, brillante, corto y seguido de oscuridad. Lo que los estoicos descubrieron, y lo sabían no como teoría, sino como forma de vida, es que el verdadero gozo no se encuentra en lo que haces ocasionalmente, sino en lo que haces cada día, en los pequeños actos repetidos con intención, en el esfuerzo que no se muestra, pero que construye. Porque si de verdad te valoras, si de verdad te respetas, entonces cuidas tu tiempo, tu cuerpo, tu mente, y eso no siempre se siente excitante, pero se siente bien. Y lo más importante, te hace bien. Marco Aurelio escribía por las noches, incluso después de jornadas extenuantes, incluso cuando el imperio ardía, porque necesitaba vaciar lo que pensaba, revisarse, examinarse. Era emperador, pero no se sentía superior a ese acto íntimo de rendirse cuentas a sí mismo. Esa disciplina no era una obligación, era una forma de amor, amor propio, amor al deber, amor al alma que desea vivir con coherencia. Lo que no mejora tu alma no tiene importancia, decía. No hay una frase más clara sobre el tipo de placer que los estoicos buscaban. El placer de estar en paz con uno mismo, y eso requiere constancia. Epicteto insistía en que el entrenamiento del alma era tan necesario como el del cuerpo, y que nadie podía esperar tener paz sin disciplina. ¿Quieres serenidad? Entonces empieza por cuidar tu mente. ¿Quieres disfrutar de la vida? Empieza por ordenar tu día. Parece contradictorio, pero no lo es. Cuando dejas que cada impulso gobierne tus decisiones, puede que al principio parezca libertad, pero no lo es. Es esclavitud de tus deseos, de tus emociones, de tu inercia. La libertad verdadera llega cuando haces lo correcto aunque no tengas ganas, cuando te sostienes en el propósito aunque nadie te aplauda. Séneca lo expresó con una lucidez feroz. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Cada día perdido en distracciones, en hábitos que no te sirven, en acciones que te vacían, es un día robado a tu alma. Y sin embargo, también cada día en que haces lo que dijiste que ibas a hacer, sin necesidad de testigos ni recompensas, es un día ganado. Disfrutar no es un lujo ocasional, es una forma de vida que se construye, y se construye con hábitos.
con decisiones silenciosas, con gestos que parecen pequeños pero que al repetirse te transforman. Musonio Rufo enseñaba que el filósofo debía levantarse temprano, comer con moderación, estudiar con concentración y actuar con rectitud. No porque eso fuera lo correcto en un sentido moralista, sino porque eso mantenía el alma fuerte. Una alma fuerte disfruta más, no por cantidad, sino por profundidad, porque todo lo vive desde el centro, no desde la carencia. La disciplina no mata el placer, lo refina, lo vuelve más fino, más duradero, más verdadero, porque ya no depende del azar, ni del impulso, ni de las circunstancias. Hay un tipo de disfrute que no necesita celebración, que ocurre en la tranquilidad de quien se acostó sabiendo que hizo lo que debía, que no traicionó su palabra, que no se abandonó a sí mismo. Ese tipo de alegría no necesita ruido, no necesita aplausos. Es tan serena que a veces pasa desapercibida, pero es la base de todo lo demás, y solo llega a quienes entienden que la disciplina no es una cárcel, sino un sendero, y que caminarlo paso a paso es la forma más silenciosa y más potente de cuidarse. Séptima lección. No necesita ser entendido para estar en paz. Una de las necesidades más profundas del ser humano es la de ser comprendido. Queremos que nos escuchen, que nos validen, que reconozcan lo que sentimos. Y no es algo superficial. Está enraizado en nuestra historia, en nuestra biología, en nuestra experiencia de vida. Pero cuando esa necesidad se vuelve absoluta, empieza a volverse peligrosa, porque nos ata, nos hace dependientes de la mirada ajena. Vivimos explicándonos, defendiéndonos, justificándonos, y muchas veces, después de todo ese esfuerzo, seguimos sin ser comprendidos. ¿Qué hacer entonces? ¿Amargarse? ¿Aislarse? Los estoicos eligieron otro camino: entender que la comprensión externa no es necesaria para la paz interna. Epicteto lo formuló sin rodeos: si alguien habla mal de ti y es cierto, corrígete. Si no lo es, no te preocupes. Esta frase tan simple encierra una libertad inmensa, porque deja claro que tu valor no está en lo que los demás piensen de ti, está en tu carácter, en tus acciones, en tu conciencia. Vivir pendiente de si los demás te comprenden o no, te aprueban o no, es entregarle tu serenidad a manos de quienes no pueden sostenerla. Y eso no solo desgasta, también te fragmenta, porque poco a poco dejas de actuar desde tu esencia y empiezas a actuar desde la expectativa ajena. Marco Aurelio, como emperador, era blanco constante de críticas, intrigas, sospechas, y sin embargo, escribía con una calma impresionante. ¿Te inquieta lo que dicen de ti? Vuelve a ti mismo. Examina si hay verdad en ello. Si la hay, corrígelo. Si no, sigue adelante. Esta actitud no es indiferencia, es madurez. Es saber que no todo merece una respuesta, que no todo comentario merece tu energía, y sobre todo, que hay momentos en los que ser fiel a ti mismo es más importante que ser comprendido por los demás. Porque hay caminos interiores que nadie más puede ver, y eso está bien. Séneca también lo sabía. En varias de sus cartas advierte que la filosofía, bien vivida, genera incomodidad, que quien empieza a vivir con más conciencia y menos ruido, a menudo parecerá raro, distante o incluso arrogante a ojos del mundo. Pero esa incomprensión no es un defecto, sino una consecuencia natural de elegir otro ritmo, otro centro, otra profundidad. Por eso decía, el que sigue a la multitud nunca irá más allá de ella. A veces disfrutar en silencio significa también ser malinterpretado, y eso no debe doler, debe liberarte. Musonio Rufo enseñaba que el sabio no busca la aprobación de la mayoría, sino la rectitud en su corazón, que no vive para ser aplaudido, sino para ser íntegro. Y ese tipo de vida, aunque muchas veces se camina solo, es la que proporciona el gozo más estable, porque no necesita explicación, no necesita testigos, no necesita convencer a nadie, solo necesita conciencia, coherencia y coraje. Disfrutar tu vida en silencio es también aceptar que no todos te entenderán,
que tu paz puede ser percibida como frialdad, que tu sobriedad puede parecer distancia. Pero eso no importa, porque si tu alma está en orden, lo que digan los demás se vuelve ruido lejano. Tú sigues, tú respiras, tú agradeces, tú vives, y eso basta, porque no viniste a convencer al mundo, viniste a ser libre.